En cada capítulo, Jikook nos ha regalado momentos inolvidables, llenos de amor y una conexión tan fuerte que es imposible no notarla. La química entre ellos ha sido palpable desde el principio, y aunque los haters traten de minimizar sus acciones, no lo lograrán. Los intentos por buscar lo mínimo para opacar la relación entre Jungkook y Jimin son en vano, porque Jikook sigue y seguirá conquistando corazones y, con cada acción, siguen callando bocas. Este dúo, que ha demostrado tanto en el escenario como en la vida cotidiana, ha consolidado su relación de una manera que trasciende los comentarios negativos. Lo cierto es que la verdad de su amor habla por sí misma, y cada momento compartido es un reflejo de la sinceridad y la complicidad que tienen. Antes de sumergirnos en el océano de su relación, es importante reconocer los logros individuales de ambos. Jungkook ha demostrado ser un artista extraordinario, rompiendo barreras y superando expectativas. Con una hazaña que ha dejado boquiabiertos a muchos, Jungkook se convierte en el primer solista coreano en superar los 7 billones de streams en Spotify. Además, ha conseguido ser el actor asiático más rápido en alcanzar esta marca, logrando este increíble récord en tan solo 950 días. Para poner esto en perspectiva, su propio grupo BTS alcanzó esta cifra en 1870 días, lo que subraya aún más la magnitud del éxito de Jungkook como solista. Por su parte, Jimin no se queda atrás. También ha alcanzado éxitos monumentales. Su canción Like Crazy se ha convertido en una de las más reproducidas en la historia, consolidando su lugar en el panorama musical internacional. La canción Who de Jimin se convierte en la canción de un acto de K-pop más rápida en lograr 100 millones de streams en la historia de Spotify USA. Jimin también rompió el récord al ser el primer acto de K-pop en tener 2 canciones que superan los 100 millones de streams en Estados Unidos. Como si esto fuera poco, Jimin tiene el honor de tener la segunda canción más reproducida en la historia por un solista de K-pop, reafirmando su estatus como uno de los artistas más influyentes de su generación. Juntos, Jikook ha demostrado que no solo son poderosos como dúo, sino también como solistas. Comencemos hablando de algunos detalles que no podemos ignorar de nuestros amados chicos. En primer lugar, es imposible no mencionar las cámaras, que han sido motivo de discusión entre los fans de otros ships que intentan desacreditar las interacciones entre Jimin y Jungkook. Algunos insisten en que las interacciones de Jikook no tienen valor porque, según ellos, están todo el tiempo frente al staff, con cámaras grabándolos y con indicaciones sobre qué hacer y qué decir. Sin embargo, es completamente falso, y quienes seguimos su historia de cerca, lo notamos claramente desde el segundo capítulo. Si bien es cierto que el staff los acompaña durante las actividades, cenas o paseos por las calles, hay momentos clave en los que Jimin y Jungkook tienen total privacidad, especialmente en sus respectivas habitaciones. Las cámaras en esos momentos no están controladas por el staff, sino que son fijas y solo son acomodadas antes de dejarlos completamente solos. Cuando están en sus habitaciones, Jikook tiene la libertad de hacer lo que desean, sin la presión constante de las cámaras. Por ejemplo, hemos visto cómo Jungkook corta la señal de las cámaras en varias ocasiones, lo que refuerza la idea de que ellos eligen qué mostrar y qué mantener solo para ellos. En este último episodio, durante su tiempo en el jacuzzi, Jungkook se levantó con una confianza y determinación que nos dejó sin palabras. En un gesto significativo, decidió apagar la cámara antes de entrar al agua, y cuando la señal volvió, ya estaba dentro del jacuzzi junto a Jimin. Pero, ¿qué sucedió durante esos minutos que no fueron grabados? Es un misterio que queda flotando en el aire, un momento que ellos decidieron guardar solo para ellos, algo íntimo y personal que refuerza la profundidad de su conexión. Este no fue el único momento en que Jikook optó por compartir solo lo que ellos quisieron. En el segundo capítulo, ocurrió algo similar. Después de una noche en la que Jimin y Jungkook compartieron tiempo juntos, Jungkook salió de la habitación de Jimin y, con una decisión clara, apagó la cámara del pasillo. Minutos después lo vemos en la cocina, pero la pregunta inevitable es, ¿por qué Jungkook apagó esa cámara justo en ese momento? No podemos evitar imaginar que hubo algo entre ellos que prefirieron guardar en la intimidad de la noche, algo que no necesitaban compartir con el resto del mundo. Estos gestos, pequeños pero llenos de significado, nos dejan entrever la realidad de su relación.
Mientras que muchas de sus interacciones están a la vista de todos, hay momentos que Jikook elige mantener solo para ellos, en un acto de privacidad y complicidad. La libertad que tienen para decidir qué mostrar y qué no es un reflejo de la confianza y el respeto mutuo que se tienen. No necesitan que todo el mundo vea cada pequeño gesto de amor, porque saben que lo más valioso lo comparten en silencio, en esos momentos donde las cámaras se apagan y solo quedan ellos dos en su propio mundo. Es en esos instantes donde su conexión se vuelve aún más evidente, porque aunque el público no esté viendo, ellos siguen siendo Jimin y Jungkook, una pareja que sabe cómo cuidarse y proteger su relación. Jungkook apagando la cámara antes de entrar al jacuzzi y saliendo de la habitación de Jimin para luego apagar otra cámara, son gestos que nos recuerdan que hay mucho más detrás de las escenas que vemos. Momentos que ellos eligen guardar solo para ellos, sin compartir con nadie más. Esta complicidad, esta intimidad tan sutil pero tan poderosa, es lo que hace a Jikook tan especial. Y aunque algunas personas intenten desacreditar su relación, lo cierto es que su amor y su conexión son tan fuertes que no necesitan de la aprobación de nadie. Jikook sigue demostrando, capítulo tras capítulo, que su amor es auténtico, y que incluso cuando las cámaras se apagan, su vínculo sigue más vivo que nunca. Otro momento que nos dejó más que encantados y llenos de preguntas fue cuando ambos despertaron en la mañana. Y como siempre, los pequeños detalles entre Jimin y Jungkook capturaron nuestros corazones. Jungkook amaneció acostado en el sillón de la sala, habiéndose levantado en medio de la madrugada, y en ese instante vimos cómo Jimin se acercó a él con una suavidad única. Con un gesto tan tierno como íntimo, le acarició la cabeza, en un acto que transmitió toda la complicidad y el cariño que comparten. Cada roce, cada mirada parecía hablar más que 1000 palabras, y aunque el momento duró solo unos segundos, quedó grabado en la memoria de quienes seguimos su historia. Jimin, con una sonrisa apenas visible, le dijo que se iba a duchar, y lo vimos dirigirse al baño. En ese instante, aunque la cámara seguía presente, el ambiente se sintió más privado, como si estuviéramos siendo testigos de un momento solo para ellos. Mientras Jimin se duchaba, Jungkook, tranquilo y sin prisa, se levantó del sillón y se comió un pequeño pancito mientras esperaba. Todo parecía parte de una rutina, una coreografía silenciosa que solo ellos entendían. Sin embargo, en medio de esa tranquilidad, escuchamos un grito de Jimin desde la ducha. Lo sorprendente fue que Jungkook no se inmutó, como si estuviera completamente acostumbrado a los pequeños exabruptos de su compañero. En ese momento, el silencio que siguió dejó entrever una conexión más profunda, una en la que no hacen falta palabras ni reacciones exageradas. Jungkook conocía a Jimin, sabía que probablemente todo estaba bien y que no había necesidad de preocuparse, lo que revelaba el nivel de confianza que tienen el uno en el otro. Pero es justo después de esto donde las preguntas comenzaron a surgir. Jungkook, después de terminar su pequeño desayuno improvisado, anunció que iba a ducharse. Lo vimos caminar hacia el baño, y en ese instante algo nos llamó la atención. Nunca vimos a Jimin salir. La cámara, que en otras ocasiones ha sido más detallada con momentos como estos, no mostró a Jimin secándose o cambiándose como suele hacerlo. Al contrario, la cámara simplemente cortó la escena y, cuando volvió, ya ambos estaban vestidos, listos para comenzar su rutina de cuidado de la piel. Fue un cambio tan súbito y lleno de misterio que no pudimos evitar preguntarnos qué había sucedido en ese baño. ¿Se habrán duchado juntos? Es imposible no pensar en esa posibilidad, dado el nivel de confianza que tienen entre ellos. La escena dejó tantas preguntas en el aire. ¿Qué hicieron Jimin y Jungkook mientras la cámara no estaba? Sabemos que son maestros en compartir solo lo que desean con el público, guardando los momentos más íntimos para ellos mismos. Este enigma en particular ha quedado como uno de los momentos más intrigantes de la temporada, porque aunque la cámara no mostró todo, la cercanía y la química entre ellos no hicieron falta para que imaginemos lo que pudo haber ocurrido. Este tipo de momentos, donde el misterio se mezcla con la evidente complicidad que comparten, son los que más nos dejan pensando en la relación que hay detrás de las cámaras. Mientras el mundo especula, Jikook sigue construyendo su propia historia, eligiendo qué compartir y qué mantener en la intimidad,
La idea de que se duchen juntos, de que compartan estos pequeños momentos de su vida diaria con una naturalidad tan propia de ellos, nos muestra cuánto han crecido y lo cómodos que se sienten el uno con el otro. Este nivel de confort no es algo que se pueda fingir ni crear de la nada. Es el resultado de años de estar juntos, de conocerse a fondo y de confiar plenamente en el otro. ¿Se ducharon juntos? ¿Qué más sucedió mientras la cámara estaba apagada? Son preguntas que probablemente nunca obtendrán una respuesta clara. Pero lo que sí es seguro es que Jikook sigue regalándonos momentos que no solo nos dejan suspirando, sino que nos recuerdan lo especial y única que es su relación. Cada gesto, cada mirada y cada pequeño secreto compartido entre ellos habla más fuerte que cualquier palabra, y es justo ahí donde reside la magia de su amor.